Bienvenidos a la Fiesta de los Tabernáculos 2025. Edificaré mi iglesia. Saludos y bienvenidos nuevamente a la Fiesta de los Tabernáculos. Espero que estén disfrutando de este tiempo especial junto con aquellos que comparten el mismo pensar. El ciclo anual de los días santos es un recordatorio continuo del plan de Dios para toda la humanidad y expresa el carácter de Dios, tal como Yahweh reveló a Moisés y al antiguo Israel, registrado en Éxodo 34. Él es un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. De manera similar, en el Nuevo Testamento aprendemos en el Evangelio de Juan que el Logos vino como el Cristo lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y en Hebreos que Él es un sumo sacerdote, compasivo y el Salvador de la humanidad. Hebreos 4:15 y 2:17. Estas características en cada período del pacto hablan de la intemporalidad de la misericordia, paciencia y lealtad de Dios expresadas hacia su creación y especialmente hacia sus hijos potencialmente compuestos de espíritu. El proceso de llevar a toda la creación a una correcta relación con Cristo es en lo que estamos involucrados, siendo apenas de los primeros que Dios ha escogido para obrar, comenzando con la fundación de la Iglesia de Dios en el día de Pentecostés del año 31 después de Cristo. Capítulo 1. La promesa fundacional de Cristo. La continuidad de la Iglesia fue mencionada por Cristo antes de que regresara al Padre. Mateo 28. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta iglesia de personas bautizadas y guiadas por el Espíritu persistirá bajo la protección de Cristo hasta el fin de esta era. Ellos son escogidos por el Padre, guiados al arrepentimiento en la comprensión de la vida y muerte de Cristo, y son obedientes a la ley de Dios y a su camino de vida. Esto es consistente con lo que Jesús había dicho con anterioridad a sus discípulos, que las puertas del sepulcro, o en otra interpretación las fuerzas del mal, no prevalecerían contra la iglesia, que no se extinguiría, que aunque fuera como un pequeño rebaño que tal vez no siempre fuese evidente, existiría a través del tiempo. Esto lo encontramos en Mateo 16, donde Jesús responde a Pedro cuando éste lo reconoce como el Mesías. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo es usado por la Iglesia Católica Romana para justificar a Pedro como el primer papa, alegando que Cristo hizo de Pedro el líder fundacional de la Iglesia. Se dice que cada nuevo papa sigue sus pasos, una continuidad de autoridad suprema. Su creencia es que Pedro es la roca a la que Jesús se refirió. Pero el griego aquí contiene un juego de palabras. Pedro es Petros, tanto un nombre propio como en minúscula, la palabra para una piedra pequeña. Roca aquí es Petra, una gran roca, un peñasco, un lecho rocoso. En otras palabras, esto podría traducirse como, tú eres una piedra pequeña que puede sostenerse en una mano, y sobre esta gran roca, lecho rocoso, edificaré mi iglesia. Ahora bien, Pedro no puede ser a la vez una piedra pequeña y una gran roca o lecho rocoso. La Iglesia Ortodoxa Oriental, que se separó de la Iglesia Católica hace 1000 años, interpreta este versículo de una manera diferente. Ellos no aceptan la supremacía del Papa e interpretan la roca como la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías y que su iglesia está edificada sobre esa verdad.
Ciertamente el contexto es la identificación del Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Aunque Pedro era una piedra pequeña, insignificante en relación con el fundamento de un lecho rocoso, sí tuvo la verdad acerca de Cristo revelada a él. ¿Pero fue eso suficiente para que él llegara a ser el fundamento de la iglesia? La conclusión de esa conversación con Pedro y los discípulos trataba sobre la edificación y la continuidad de la comunidad de creyentes, sobre el Israel espiritual. ¿Cómo habría de lograrse esto? ¿Por obra del hombre o por obra de Dios? Tiene más sentido que Jesús sea la roca, la misma roca que suntestó al antiguo Israel. Vamos a leerlo en 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 3 y 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Capítulo 2. Fundamento bíblico, prácticas de la iglesia primitiva. Conocemos la historia de la iglesia primitiva comenzando en el 31 después de Cristo en gran parte por los libros del Nuevo Testamento, terminando con el libro de Apocalipsis, escrito un poco más de 60 años después. Esta historia comprueba la observancia del Sabbat y los días santos, entre muchas otras creencias y prácticas. Por ejemplo, cuando Lucas utiliza referencias a los días santos en el libro de Hechos, no lo hace únicamente para dar marcadores cronológicos. Zarpamos de Filipos, después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días fuimos a reunirnos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. No había necesidad de mencionar esperar hasta después de esos días para viajar, a menos que indicara una pausa para guardarlos. De manera similar, unos versículos más adelante, Lucas escribe, en el 20:16 de Hechos, Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le fuera posible, en Jerusalén el día de Pentecostés. Nuevamente, este comentario no tendría sentido a menos que Pablo deseara guardar el día, y a menos que el día de expiación fuese importante para ellos y aún fuera observado, Lucas no lo habría utilizado como marcador del cambio de estación. Capítulo 27, 9. Como se había perdido mucho tiempo y la navegación se había hecho peligrosa porque ya había pasado el ayuno, Pablo les aconsejaba diciendo, señores, veo que la travesía va a ser con peligro y con mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Todo esto, por supuesto, siguió el ejemplo del mismo Cristo, quien guardó los días santos con sus padres, quienes lo guardaban. Todos los años sus padres iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron según la costumbre de la fiesta. No hay nada que indique que él dejara de practicar esto como adulto, ni que enseñara a nadie que después de su regreso al Padre, los días santos serían abolidos. Y por supuesto, durante su ministerio se mencionan más de una Pascua en las cuales él estuvo presente. Juan registra 3 de ellas. Luego está su observancia de la fiesta de los tabernáculos. Juan 7, 10, 14 y 37. Después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente, sino en secreto. 14. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. 37.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así pues, tenemos fundamentos bíblicos e históricos para creer que la Iglesia continuó con estas creencias y prácticas, así como con otras tales como el bautismo por inmersión, el don del Espíritu Santo, la expectativa del regreso de Cristo y su gobierno milenario y restaurador. Capítulo 3. El patrón de la oposición fue anunciado. Jesús dejó en claro que aquellos que siguieran su camino podían esperar oposición. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son ustedes cuando los insulten y persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pablo dejó este mismo punto en claro a Timoteo. Ciertamente todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay un propósito detrás de que Dios permita la persecución. La respuesta correcta a ella conduce a un fin determinado. En Hechos, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía después de un viaje por la parte central de Asia Menor. Hechos 14:22. Allí fortalecían el ánimo de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe, diciendo, es a través de muchas tribulaciones que debemos entrar en el reino de Dios. Esto es consistente con lo que Apocalipsis muestra acerca del martirio de ciertos santos. A la iglesia de Esmirna, Jesús dijo en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No toda oposición lleva al martirio, pero es parte del llamamiento en esta era y a algunos se les ha requerido. El capítulo 6 de Apocalipsis muestra la apertura de 6 de los 7 sellos que revelan lo que fue y lo que ha de venir, algunos comenzando desde el primer siglo. Los primeros 4 sellos representan condiciones que comenzaron en la época de Jesús y conducen hasta su venida. Decimos esto porque lo conectamos con Mateo 24 y la respuesta de Jesús a las preguntas de sus discípulos sobre cuándo vendría el fin y sobre su regreso. Su respuesta comienza con el futuro inmediato en su tiempo y se extiende hasta el nuestro y más allá. Mateo 24, 4 al 8. Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo o yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. Líderes falsos e ideas engañosas se combinan con la guerra, el hambre y la muerte por enfermedades para extenderse, como ahora sabemos, a lo largo de muchos siglos. El quinto sello es abierto y aprendemos acerca de personas que han sufrido la muerte por su compromiso con Dios. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que habitan sobre la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habría de ser muertos como ellos lo fueron. Esto es simbólico. Estos son santos que han muerto como mártires y que están descansando, y se les dice que descansen todavía un poco más. En ese sentido, están bajo el cuidado de Dios hasta el fin, cuando su muerte será vengada y ellos resucitados. Capítulo 4. Oposición temprana a identidad de la Iglesia.
Digo todo esto acerca de la oposición para preparar el terreno de lo que leemos con más detalle en el Nuevo Testamento, respecto a los intentos de persecución y de silenciar a la Iglesia durante el primer siglo. Lo que ahí leemos fue una señal de la oposición que continuaría desde ese tiempo por parte de autoridades civiles y religiosas, a veces en nombre del Estado, en nombre de la religión, o ambos. Comenzó con Cristo, resultando en su muerte, y pronto se extendió a la Iglesia, como veremos. En Hechos 24 leemos acerca de la oposición de las autoridades judías contra Pablo. Habían contratado a un orador llamado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador Félix. El orador dijo: hemos hallado que este hombre, Pablo, es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y este comentario acerca de los nazarenos abre la puerta a cierta reflexión sobre los seguidores de Cristo. Aquí se les veía como una secta del judaísmo, no como una secta del cristianismo, conocidos como nazarenos. En su respuesta, Pablo no corrige esta afirmación. Si bien no hay registro de que la iglesia primitiva usara este nombre para sí misma, Jesús era conocido como el Nazareno, y Nazaret era el hogar de sus padres y el lugar donde él creció. Esto también fue el cumplimiento de una profecía. Mateo 2:23. Él, José, llegó a un pueblo llamado Nazaret y habitó allí. Entonces se cumplió lo que fue dicho por los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Aunque no hay una cita directa en los profetas en plural que diga esto, la mejor explicación es que Mateo está haciendo referencia a una profecía mesiánica en Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, en hebreo netzer, retoñará de sus raíces y dará fruto. Otros profetas se refieren a un renuevo mesiánico, pero utilizan otras palabras hebreas. Lo pueden hallar en Jeremías 23:5, 33:15, Zacarías 3:8 y 6:12. Hay una razón por la cual los seguidores de Jesús el Nazareno son llamados la secta de los nazarenos, aunque en hechos se les denomina como seguidores del camino, o hermanos, o la iglesia. En su respuesta a Félix, Pablo dice: pero esto te confieso, que conforme al camino, que estos llaman secta, así sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todas las cosas que están de acuerdo con la ley escritas en los profetas. En otras palabras, Pablo está diciendo que esto es una continuación de la fe israelita. Está fundamentado en las promesas de Dios a Abraham y a los patriarcas, en su revelación al antiguo Israel, en los profetas que hablaron del Mesías. Es el camino de Dios, y aún así muchos lo llamaban una secta, un grupo separado dentro de un grupo más amplio. La palabra griega para secta aquí es airesis, que significa una opinión divergente, una herejía. Uno podía ser parte de una secta y aún así formar parte del judaísmo. Pero también dice lo siguiente Pablo, en el 26:5. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo. Si quisieran testificar que viví conforme a la secta más estricta de nuestra religión, como fariseo. Los saduceos también eran una secta. Hechos 5:17. Pablo fue considerado cabecilla de una secta del judaísmo conocidas por otros como los nazarenos. Pero incluso en esta etapa temprana, antes de que el sistema imperial romano incorporara un cristianismo falso y persiguiera como herejes a quienes no estuvieran de acuerdo, los líderes judíos ya estaban dispuestos a conspirar contra los seguidores de Cristo y a intentar matarlos por sus creencias. Este patrón de violencia contra los verdaderos seguidores de Cristo comenzó, por supuesto, con Jesús mismo. La amenaza que la verdad representaba para la estructura de poder de las autoridades religiosas sacó lo peor de ellos. Estaban dispuestos a traer testigos falsos contra él, a presionar por su ejecución. Continuaron encarcelando a los apóstoles, hicieron que Esteban fuera apedreado con la aprobación de Saulo. Luego atacaron al mismo Pablo por aceptar las mismas creencias que Esteban. Capítulo 5. El vacío histórico y los testigos tempranos.
¿Cumplió Jesús su promesa de estar siempre con su pueblo llamado? Sabemos que la iglesia fue fundada sobre el lecho rocoso permanente del Mesías. También sabemos que la iglesia desapareció en gran medida de la historia después del fin del primer siglo. Sus creencias y prácticas fueron descartadas, negadas y a veces convertidas en objeto de decretos hostiles. La historia, como se dice, es en gran parte escrita por los vencedores, y todo lo que pertenece a los perdedores a menudo queda oscurecido, distorsionado o tergiversado. He hablado de esto recientemente en relación con la iglesia después del primer siglo, tratando de definir una especie de linaje o pedigrí que pudiera animarnos en nuestro caminar. Pero ahora quisiera refinar un poco más la discusión, porque lo que podemos saber de tiempos lejanos es a menudo fragmentario y puede conducir a especulación poco confiable hasta que nos acercamos más a nuestro propio tiempo. Queremos usar fuentes confiables y no exagerar la evidencia. Procedamos a pensar en cómo rastrear no tanto un linaje o pedigrí físico, una especie de línea sanguínea o de la verdadera iglesia, sino más bien un linaje espiritual basado en el llamamiento de Dios, en su revelación de la verdad, en creencias y prácticas dadas a personas a través del tiempo. Esa historia está a veces enmarcada por ejemplos de oposición a la verdad. Esto ha ocurrido tal como Jesús lo predijo, y desde nuestra perspectiva sabemos que ha ocurrido a lo largo de los últimos 2000 años. No se dice nada más acerca de los nazarenos en ningún documento cristiano existente, sino hasta el siglo IV. Y eso es un problema cuando buscamos fuentes confiables. Fue a mediados o finales de la década del 370 cuando un monje católico, Epifanio, escribió una obra acerca de varias herejías e incluyó algunas de las creencias de los nazarenos. Aunque su descripción de los nazarenos es interesante, sus fuentes no están nombradas. Esto significa que pudo haber dependido de fuentes ahora perdidas o estar leyendo hacia atrás en el primer siglo desde sus propias experiencias con un grupo que en su tiempo se llamaba a sí mismos nazarenos. ¿Qué es lo que dice que los hace herejes en su opinión? Curiosamente, lo único que señala es que ellos guardaban la ley de Moisés. Eso incluía el Sabbat, la circuncisión y ciertos rituales. Sin embargo, Epifanio escribe que los judíos los odiaban y que estos, puestos de pie por la mañana, al mediodía y por la tarde, 3 veces al día, pronuncian maldiciones e imprecaciones contra ellos cuando dicen sus oraciones en las sinagogas. 3 veces al día dicen que Dios maldiga a los nazarenos. Quienes quiera que fueran, según Epifanio, eran despreciados por los judíos por creer en Cristo, ya que en el siglo IV Nazareno se había convertido en un nombre para los creyentes judeocristianos. Esta maldición es una referencia a la oración que la comunidad judía observante repite de pie hasta el día de hoy, aunque ya no en relación con los cristianos. Hay 19 bendiciones, incluyendo una maldición contra los disidentes, que se piensa fue añadida después de la caída de Jerusalén en el primer siglo en referencia a los seguidores de Jesús. La palabra hebrea para disidente en la maldición es notzerim, y algunos piensan que significa los nazarenos del primer siglo. Pero no existe un documento definitivo que lo demuestre. La idea de que los seguidores de Cristo fueron llamados notzerim alrededor del año 80 después de Cristo sí aparece en el Talmud babilónico, pero este solo fue finalizado 500 años más tarde, aunque basado en tradiciones. Así que no hay certeza, solo una posibilidad de que los nazarenos puedan ser identificados hacia el final del primer siglo. Se dice, según Epifanio, que huyeron a Pela, justo antes de la caída de Jerusalén, pero él no proporciona ninguna fuente del primer siglo. Puede ser verdad, pero no es verificable. Nuevamente, si buscamos un linaje físico, nos encontramos con dificultades. Hay una brecha registrada en la historia de la Iglesia entre aproximadamente el 70 y el 130 después de Cristo. Se dice que cae un telón y cuando se levanta aparece una iglesia muy diferente. Todavía no era la Iglesia Católica, un nombre que realmente no surge sino hasta el 1054 con la división de los ortodoxos.
Pero entendemos que cuando Pablo dice que el misterio de iniquidad ya está en acción, quiere decir que la falsa enseñanza estaba introduciéndose. Esto habría de desarrollarse en el cristianismo niceno establecido por el emperador Constantino. Ahora bien, ya hemos mencionado a Policarpo y a Polícrates en el pasado como ejemplos de quienes guardaban la Pascua el día 14 de Nisan y que enfrentaron presión por ello. Y eso es correcto. Policarpo fue obispo de Esmirna, nacido en el año 69 y muerto mártir en el 155. Su discípulo Ireneo dice que él conoció al apóstol Juan, se reunió con Aniceto, obispo de Roma, en 155, para discutir la fecha de la celebración de la Pascua. Esto en sí mismo podría plantear una pregunta. ¿Tendría un líder de la verdadera iglesia tal reunión? Nuevamente, en este momento no existía la Iglesia Católica, no había papa. Esta reunión fue entre pares, ambos obispos, y presumiblemente dentro de la iglesia que había surgido después de ese período silencioso entre el 70 y el 130. Así que es posible que él representara a los verdaderos creyentes ante Aniceto. Policarpo dijo que la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo debía ocurrir de acuerdo con el calendario hebreo el día 14 de Nisan. Aniceto dijo que debía ser el domingo después de la crucifixión para celebrar la resurrección. Ellos acordaron no estar de acuerdo. Esto llegó a conocerse como la controversia cuartodecimana, del latín quartus décimos, decimocuarto, y duró hasta el siglo IV. Poco después de su regreso de Roma, Policarpo fue martirizado. Parece que fue un asunto local no relacionado con su visita a Roma. La oposición pagana local, a través del procónsul romano pagano, le pidió que negara a Cristo. Su negativa a la edad de 86 años condujo a su muerte en la hoguera. Dicho esto, no hay evidencia directa de que Policarpo conociera a Juan, ni de que guardara los sabbat y las leyes alimentarias. Aquí es donde carecemos de información suficiente para afirmar un linaje o pedigrí sanguíneo indiscutible de la Iglesia. Lo que sí reconocemos es la misma creencia acerca de la fecha de la Pascua y la insistencia en la práctica de la Iglesia primitiva. También podemos leer una carta que Policarpo escribió alrededor del 110 o 120, dirigida a los filipenses, en la cual utilizó varias referencias del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento, en particular los escritos de Pablo. Les leo un extracto que suena mucho como Pablo. Ahora que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y eterno sumo sacerdote mismo, el Hijo de Dios Jesucristo, los edifica en la fe y en la verdad, en toda mansedumbre, en toda ausencia de ira, en paciencia y firmeza, y perseverancia paciente y pureza, y les conceda una porción y un lugar entre sus santos, y a nosotros con ustedes y con todos los que están bajo el cielo, que todavía creerán en nuestro Señor y Dios Jesucristo y en su Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Palabras que suenan verdaderas y curiosamente ninguna mención del Espíritu Santo como persona. Policarpo también fue mencionado por Polícrates, del 125 al 196 después de Cristo, quien fue obispo de Éfeso. Hacia el final de su vida, la controversia cuartodecimana seguía sobre la mesa. Víctor, obispo de Roma, adoptó una postura más agresiva que la de Aniceto. Pidió a los obispos del Imperio Romano de Occidente que le dijeran cuándo celebraban la Pascua. Todos respondieron que el domingo. Quiso usar esta encuesta para persuadir a los obispos del Imperio Oriental para hacer lo mismo. Polícrates escribió una apelación interesante en nombre de los obispos de Asia Menor para establecer la validez del 14 de Nisan como observancia de la Pascua del Nuevo Testamento. Él dijo: nosotros, por lo tanto, observamos escrupulosamente el día señalado, sin añadirle ni quitarle nada, pues grandes lumbreras han entrado en su reposo en Asia, quienes resucitarán en el día del regreso del Señor, cuando Él descienda del cielo en gloria y levante a todos los santos. Hablo de Felipe, uno de los 12 apóstoles que fue sepultado en Hierápolis.
y de sus 2 hijas que llegaron a la vejez sin casarse, y de su otra hija que pasó su vida bajo la influencia del Espíritu Santo y descansa en Éfeso. Juan, que se recostó en el pecho del Señor y llegó a ser sacerdote, que llevó la mitra, probablemente una referencia a su autoridad más que al papel literal de sacerdote, y fue testigo y maestro. Él descansa en Éfeso. Luego está Policarpo, obispo y mártir en Esmirna, y Traseas de Eumenia, obispo y mártir, que descansa en Esmirna. ¿Qué decir de Sagaris, obispo y mártir, que descansa en la Odisea, o del bienaventurado Papirio, o de Melitón, el eunuco que realizó todas sus acciones bajo la influencia del Espíritu Santo y yace en Sardes, aguardando una visita del cielo cuando resucitará de entre los muertos? Todos ellos guardaban la Pascua el día 14 del mes, conforme al Evangelio, sin apartarse jamás de ellos, sino guardando la regla de la fe. Yo también, Polícrates, que soy el menor de todos ustedes, guardo conforme a la tradición de mis parientes, de algunos de los cuales he heredado, porque 7 de mis parientes fueron obispos y yo soy el octavo. Y mis parientes siempre han guardado el día en que los hombres apartan la levadura. Yo mismo, hermanos, lo digo, que tengo 65 años en el Señor y me he reunido con los hermanos en todas partes del mundo y he leído todas las santas escrituras y no temo las cosas que se dice que deben asustarnos. Porque aunque aquellos que son mayores ya nos lo han dicho, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Más tarde, en el 325, el historiador de Constantino, Eusebio, citó la carta de Polícrates, lo cual sugiere que aún existía una copia disponible. Él dice: Víctor, que presidía sobre la iglesia de Roma, inmediatamente procuró cortar de la comunión a las congregaciones en toda Asia, con las iglesias que estaban de acuerdo con ellas, como heterodoxas, fuera de la unidad común, y escribió cartas declarando a todos los hermanos de allí completamente excomulgados. Esto también suena verídico. No había razón para que Eusebio, que era pro-Constantino, tergiversara lo que Víctor hizo para resolver lo que él veía como herejía. En este caso podemos decir con más seguridad que los creyentes en la observancia del 14 de Nisan como la Pascua del Nuevo Testamento se enfrentaron a seria oposición por defender la doctrina correcta. Pero parece que Víctor no tuvo un éxito total. Su poder sobre los obispos era limitado y la excomunión no se llevó a cabo. Fue Constantino quien dio poder a los obispos para imponer la unidad doctrinal más de un siglo después. Cristianismo imperial y persecución sistemática. En el año 325 después de Cristo, Constantino convocó a teólogos y obispos en Nicea, en el noroeste del Asia Menor, organizando un concilio para decidir cuestiones doctrinales de larga data, tales como la naturaleza de Dios y la fecha de la Pascua Florida. Nicea estaba lo suficientemente cerca de su capital, Constantinopla, como para que él controlara las reuniones. Ya había declarado el domingo como día de descanso en el 321. Esto fue aparentemente por reverencia al dios Sol, Apolo, aunque no prohibió las reuniones del Sabbat. Este fue el primer paso en un proceso prolongado. Dijo: todos los magistrados, habitantes de la ciudad y artesanos deben descansar en el venerable día del sol. Después del concilio del año 325, Constantino envió una carta a las iglesias del imperio anunciando sus conclusiones, incluyendo lo referente a la Pascua Florida. Él dijo: en esta reunión se discutió la cuestión referente al día santísimo de la Pascua y fue resuelto por el juicio unánime de todos los presentes que esta fiesta debía ser guardada en un mismo día por todos y en todo lugar. Ante todo, pareció indigno que en la celebración de esta fiesta santísima siguiéramos la práctica de los judíos. No tengamos, pues, nada en común con la detestable multitud judía. El cristianismo niceno ganó así el respaldo imperial.
aunque pasarían varias décadas hasta que en el año 380 se convirtiera en la religión oficial del Estado. En el 325 la Pascua, tal como Cristo la celebró el día 14 de Nisan, fue abolida como conmemoración y reemplazada por el Domingo de Pascua o de Resurrección. Este rechazo de la norma bíblica y la imposición de una decisión teológica humana abrió un período oscuro para la libertad religiosa, que vino acompañado de una severa persecución por parte de las autoridades religiosas. Unos 10 años más tarde, Constantino emitió un edicto contra varios grupos considerados herejes. La herejía dejó de ser una simple opinión diferente que se toleraba para convertirse en algo que debía ser castigado. Una vez más, el historiador Eusebio preservó este edicto en su Vida de Constantino, libro 3, capítulos 64-65. Víctor Constantino Máximo Augusto a los herejes. ¿Por qué habría de particularizar cuando hablar de vuestra criminalidad como merece demandaría más tiempo y dedicación de los que puedo conceder? Capítulo 65. Los herejes son privados de sus lugares de reunión. Por cuanto entonces ya no es posible soportar vuestros perniciosos errores, advertimos por este presente estatuto que ninguno de vosotros presume en adelante reunirse. Hemos ordenado en consecuencia que seáis privados de todas las casas en las que solíais tener vuestras asambleas, y nuestro cuidado en este respecto se extiende hasta prohibir la celebración de vuestras supersticiosas e insensatas reuniones, no solo en público, sino en cualquier casa o lugar privado. Que por tanto, aquellos de vosotros que deseen abrazar la verdadera y pura religión, tomen el mucho mejor camino de entrar en la Iglesia Católica y unirse a ella en santa comunión, por la cual podréis llegar al conocimiento de la verdad. En todo caso, las ilusiones de vuestro entendimiento pervertido deben cesar por completo de mezclarse y arruinar la felicidad de nuestros tiempos presentes. Me refiero a la impía y miserable doblez de los herejes y cismáticos, pues es un objeto digno de aquella prosperidad que disfrutamos por el favor de Dios, procurar traer de vuelta a aquellos que en tiempos pasados vivían en la esperanza de la bendición futura, de toda irregularidad y error al camino recto, de las tinieblas a la luz, de la vanidad a la verdad, de la muerte a la salvación. Y para que este remedio se aplique con poder eficaz, hemos mandado, como antes se ha dicho, que seáis privada y absolutamente despojados de todo lugar de reunión para vuestras supersticiosas asambleas, es decir, de todas las casas de oración, si tales son dignas de ese nombre, que pertenezcan a los herejes, y que éstas sean entregadas sin demora a la Iglesia Católica. Que cualesquiera otros lugares sean confiscados para el servicio público y que no quede en absoluto ninguna instalación para futura reunión alguna, a fin de que desde este día en adelante ninguna de vuestras asambleas ilegales pueda atreverse a aparecer en lugar público o privado. Que este edicto sea hecho público. Así, quienes no aceptaban la definición de la naturaleza de Dios establecida por el Concilio de Nicea o la celebración de la Pascua en domingo, fueron clasificados como herejes que debían ser excluidos. Esto incluiría cualquiera de la verdadera iglesia que permaneciera fiel a las enseñanzas originales. Unos 40 años más tarde, el Sínodo de la Odisea declaró: los cristianos no deben judaizar descansando en el Sabbat, sino que deben trabajar en ese día y honrar en su lugar el día del Señor. Y si pueden, entonces descansen como cristianos. Pero el que sea reconocido como judaizante sea anatema de Cristo. Capítulo 7. El período del desierto, 1260 años de preservación. La oscuridad que descendió entonces duró varios siglos, durante los cuales la iglesia estuvo en el desierto o en zonas aisladas, sostenida por Dios en sus creencias y en ocasiones perseguida. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días.
Esta representación de Israel como una mujer, tanto en sentido físico como espiritual, habla del nacimiento de Cristo a partir de Israel y de la protección de la iglesia en el desierto por 1260 días o años, conforme al principio profético de un día por año. Podríamos decir que este periodo comenzó con el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Si añadimos 1260 años, llegamos al año 1585. Lo que sucedió durante ese tiempo con la verdadera iglesia no es fácil de determinar a partir de la historia, porque quienes estaban en control suprimieron la verdad. Pero sí sabemos de muchos que fueron perseguidos por creencias que se definieron como heréticas, aunque en realidad estaban fundamentadas bíblicamente. Capítulo 8. Los perseguidos a través de los siglos. A finales del siglo IV, el obispo Crisóstomo, en Asia Menor, se quejaba con los miembros de la Iglesia Católica de que algunos de ellos celebraban el sábado, La luz el día de comienza la a expiación, la resplandecer. fiesta de las trompetas y la fiesta de los Capítulo tabernáculos. 9. ¿Habían La luz comenzado a comienza hacerlo a porque entre ellos resplandecer. vivían miembros de la verdadera iglesia? Tal vez. Pero en una serie de sermones, Crisóstomo atacó a quienes deseaban seguir estas prácticas. Él dijo: si los enemigos de la verdad nunca tienen suficiente de blasfemar contra nuestro bienhechor, nosotros debemos ser aún más incansables en alabar al Dios de todos. ¿Pero qué debo hacer? Hay otra enfermedad muy grave que me exige cualquier remedio que mis palabras puedan traer, una enfermedad que se ha arraigado en el cuerpo de la iglesia. Debemos primero arrancar este mal y luego ocuparnos de los asuntos externos. Primero debemos curar a los nuestros y después preocuparnos por otros que son de fuera. ¿Cuál es la enfermedad? Las festividades de los judíos miserables y dignos de lástima están a punto de irrumpir sobre nosotros una tras otra en rápida sucesión. La fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, los ayunos. Hay muchos en nuestras filas que dicen pensar como nosotros. Sin embargo, algunos de ellos van a observar las festividades y otros se unirán a los judíos en guardar sus fiestas y observar sus ayunos. Deseo erradicar de inmediato esta costumbre perversa de la iglesia. Mis homilías contra los anomianos pueden posponerse para otro momento, y el retraso no causará daño, pero ahora que las fiestas judías están cerca y a las puertas mismas, y si yo no logro curar a los que están enfermos con enfermedad de judaizar, me temo que por causa de su asociación inapropiada y profunda ignorancia, algunos cristianos participen en las transgresiones de los judíos, y una vez que lo hayan hecho, temo que mis homilías contra estas transgresiones sean en vano. Pues si no oyen palabra alguna de mí hoy, entonces se unirán a los judíos en sus ayunos, y una vez que hayan cometido este pecado, será inútil que yo aplique el remedio. En otro sermón dice: podría haber dicho más que esto, pero para evitar que olviden lo que ya he dicho, concluiré mi homilía aquí con las palabras de Moisés. A los cielos y a la tierra pongo hoy por testigos contra vosotros. Si alguno de vosotros, ya sea presente o ausente, va al espectáculo de las trompetas, o corre a la sinagoga, o sube al santuario de Matrona, o toma parte en ayunos, o participa en el sabbat, o guarda cualquier otro rito judío, grande o pequeño, llamo a los cielos y a la tierra como mis testigos de que soy inocente de la sangre de todos vosotros. No consideren mis palabras a la ligera, sean escrupulosos en buscar a aquellos que sufren de esta enfermedad, que las mujeres busquen a las mujeres, los hombres a los hombres, los esclavos a los esclavos, los libres a los libres y los niños a los niños. En el siglo VII surgen los paulicianos, como una secta no trinitaria y antimariana perseguida en las fronteras de Capadocia y Armenia. Su primer líder fue Constantino Silvano, quien recibió una copia de los 4 evangelios y los escritos de Pablo. Él se opuso a la iglesia bizantina y quiso practicar las tradiciones transmitidas en los evangelios y en las epístolas de Pablo. Enseñó durante 27 años hasta que fue apedreado hasta la muerte por herejía en el 684. Uno de los enviados a matarlo fue conmovido por su muerte y se convirtió en su sucesor, solo para morir quemado 6 años después junto con otros creyentes. Esto ocurrió por órdenes del emperador.
Otro líder alrededor de un siglo más tarde se llamó Sergio y fue asesinado en el año 434 o 35. Cerca de una década después, la emperatriz Teodora persiguió a los paulicianos en la Armenia bizantina y mandó a ejecutar a un gran número de ellos. Se afirma que algunos fueron reubicados en el sureste de Europa y llegaron a conocerse como bogomilos, aunque esto es menos seguro. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo la búsqueda de una línea de sangre se rompe. Un siglo después, otro grupo encabezado por Pedro de Bruys, los petrobrusianos, surgió en el sur de Francia. Ellos son citados diciendo: es innecesario construir templos, ya que la iglesia de Dios no consiste en una multitud de piedras unidas, sino en la unidad de los creyentes reunidos. Eso suena correcto. Creían en el bautismo de adultos, rechazaban la veneración de las cruces y las oraciones por los muertos, aceptaban los 4 evangelios, pero rechazaban otras partes del Nuevo Testamento. No se menciona la observancia del Sabbat ni creencias antitrinitarias por parte de sus adversarios, lo que sugiere que no tenían objeciones en estos aspectos. También creían en ejercer la violencia contra el clero opositor. Se trataba de un conjunto de creencias muy dispar. Lo mismo ocurre con la obra de Pedro Waldo de Lyon, un comerciante que comenzó a enseñar acerca del reino de Dios a fines del siglo XII. Sin embargo, los valdenses fueron catalogados como herejes por la Iglesia Católica y perseguidos durante 700 años, pero no por las creencias distintivas en las que nosotros nos hemos estado enfocando. Parece que algunos pocos valdenses pudieron haber guardado el Sabbat e influido en otros entre quienes vivían. Leemos una declaración interesante de un historiador valdense acerca del grupo en Italia, en un documento de 1404. En ninguna parte de los escritos del Antiguo Testamento encontramos que la luz de la verdad y de la santidad haya sido completamente extinguida. Siempre ha habido hombres que han caminado fielmente en las sendas de la justicia. Su número en ocasiones se redujo a unos pocos, pero nunca se perdió por completo. Creemos que este ha sido el caso desde el tiempo de Jesucristo hasta hoy y que así permanecerá hasta el fin. Porque si la iglesia de Dios fue fundada, lo fue para que permaneciera hasta el fin de los tiempos. No creemos que la iglesia de Dios haya abandonado por completo el camino de la verdad, pero una parte ha cedido y, como es generalmente sabido, la mayoría ha sido seducida hacia el mal. Tal vez por eso sabemos de Walter Lollardo, un predicador valdense germano-holandés, que fue a Inglaterra en 1315 y se convirtió en un eslabón en la cadena de los modernos observadores del Sabbat. El movimiento Lollardo lleva su nombre. Él creía en el bautismo de adultos y fue uno de los primeros impulsores del puritanismo. Fue quemado en la hoguera en la ciudad de Colonia en 1322. Pero sus esfuerzos llevaron a los sabatarios y a los bautistas sabatarios, Iglesia de Dios, a Inglaterra. Los primeros sabatarios modernos surgieron allí alrededor de 1402. Capítulo 9. La luz comienza a resplandecer. A finales del siglo XVI, el desasosiego religioso que había comenzado con la Reforma Protestante en Europa estaba llegando a su punto culminante. Los 1260 años estaban casi terminados. En Inglaterra, Elizabeth I se estableció como monarca protestante y promovió la libertad frente al catolicismo a partir de 1558. Para 1585, los sacerdotes católicos podían ser arrestados si entraban a Inglaterra. Pero la intolerancia de Elizabeth igualmente hacia el puritanismo llevó a la subsecuente huida de los puritanos hacia el Nuevo Mundo. Ese mismo año, 1585, Sir Walter Raleigh fundó la primera colonia en el continente americano en la isla de Roanoke. No duró más de un año, pero simbolizó lo que habría de venir, ya que los disidentes religiosos pudieron viajar desde Inglaterra y establecerse en el Nuevo Mundo. La obra previa de Lollardo eventualmente llevó al apoyo de los sabatarios londinenses para un hombre llamado Stephen Mumford, quien junto con su esposa huyó de la persecución contra los observadores del Sabbat y se trasladó a Newport, Rhode Island, en 1664. Allí pudo formar la primera iglesia bautista del séptimo día en 1671.
Durante los siguientes 150 años aproximadamente, otros grupos observadores del Sabbat llegaron de Europa. William Miller estuvo activo en la década del 30 y 40 de 1800, anunciando la inminente venida de Cristo. Él no era observador del Sabbat, aunque una minoría de sus seguidores sí lo era, pero tuvo una gran influencia en el grupo del cual surgieron los adventistas del séptimo día. Cuando estos se organizaron en 1863, algunos no estuvieron de acuerdo con el cambio de nombre de Iglesia de Dios a Adventistas del Séptimo Día. Ellos permanecieron como la Iglesia de Dios. Con el tiempo, la minoría se convirtió en la Iglesia de Dios del Séptimo Día en Stanberry, Missouri. Este es el grupo al que Herbert W. Armstrong se unió en Oregon, después de reconocer la necesidad de guardar el Sabbat. Fue ordenado por ellos en 1931, alrededor de la época en que este grupo comenzó a cambiar su organización, lo que condujo a una división. Esto gradualmente dio origen a la Iglesia de Dios en la radio, la Iglesia de Dios Universal y la Iglesia de Dios, una comunidad internacional en la actualidad. Capítulo 10. La promesa continúa. Esta larga lección de historia nos dice que aunque es difícil trazar una línea clara de sucesión desde la Iglesia del Nuevo Testamento hasta hoy, sí están presentes características identificadoras entre aquellos a quienes Dios ha llamado. Ese llamado individual a las prácticas de la Iglesia del primer siglo ha continuado porque es el Padre quien llama, y es Cristo quien dirige su Iglesia, y quien prometió nunca dejarla. Ella perdurará hasta el fin, siendo en su mayor parte un rebaño pequeño, una semilla de mostaza. Hoy Dios sigue llamando a unos pocos. Los acontecimientos recientes en Centroamérica muestran que esto es verdad. Así como muchos de nosotros hemos sido llamados, otros nuevos están viniendo. Más aún, miembros de larga trayectoria también están siendo reintegrados al cuidado pastoral. Recientemente conversé sobre este alentador desarrollo con Keith Menquist, quien ha estado trabajando con las iglesias de habla hispana en Centro y Suramérica. En El Salvador En El Salvador se reúnen en San Salvador, la capital, y hay 12 miembros permanentes. Noé Ágreda y su esposa Silvia, y luego tienen un hijo, Noé Jr., y su esposa, que es Yubi, y el otro hijo es Samuel. También tenemos a una joven que fue bautizada hace alrededor de un año, Lily. Y luego está una familia de 3, Elmer, Delmi y su hija de 7 años, Jamie. También tenemos un viudo, don Carlos. Su esposa también estaba en la iglesia, pero murió a principios de este año. Y tenemos a la madre, la matriarca, por así decirlo, la señora Esther Ágreda. De hecho, ellos se estaban reuniendo en su casa. Es más, Noé y su esposa y varios más viven en esa misma casa en San Salvador. Y en Perú, ¿qué tenemos en Perú? En Perú tenemos una familia de 4, esposo y esposa, que tienen una hija de 12 años y un niño de 2 años. Y también está una sobrina que está asistiendo con ellos. ¡Feliz sábado! Hemos tenido 3 bautismos desde que comenzamos con ellos en el último año y medio. El grupo está creciendo. Y de los 3, uno ha estado asociado con la iglesia desde su nacimiento. Pero las otras 2, de hecho, son completamente nuevas, de modo que no están cargadas con ningún tipo de problemas históricos del pasado. Es un grupo maravilloso precisamente por las diferencias. Hay hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Hay personas que estuvieron en la iglesia antes y que ahora han regresado, y otros que ni siquiera nos conocían. Cuando nos reunimos en los servicios o cuando ellos se reúnen, hay una camaradería muy especial entre ellos. Todos están realmente felices de verse a pesar de los problemas que puedan estar enfrentando, sean financieros o de salud. Están muy contentos de poder estar juntos. El año pasado pudimos guardar la fiesta en San Salvador con el grupo. Hubo entre 15 y 19 personas cada día. E inmediatamente después de la fiesta sentí que era importante establecer una presencia continua en América Latina. Y comenzamos servicios semanales justo después de la fiesta. Hace apenas un par de meses comenzamos a reunirnos en un salón de hotel.
buen precio, aire acondicionado, todo lo que necesitamos está funcionando bien. Estaban muy contentos de poder disponer de él. Este año para la fiesta vamos a estar en las montañas en el occidente, en un área llamada Apaneca, una zona de plantaciones de café. Pero allí hay un hotel con restaurante. Debería ser bastante más fresco y quizás lo más importante es que uno puede relajarse porque está en las colinas y no en el pueblo. Ellos realmente aprecian las interacciones. Cuando el señor Abler los visitó hace poco, realmente les encantó. Y pudimos ir en una breve excursión con ellos en esa oportunidad para conocerlos mejor a todos. Adiós, my friends. Dwayne Abler regresó con muchos saludos de los hermanos, por lo cual yo estoy muy agradecido. Fue muy conmovedor. Mi nombre es Carlos Antonio Pérez. Estamos agradecidos con el señor David Hume. Estamos felices y contentos, deseando que Dios me lo proteja, me le dé sabiduría para que pueda guiar al pueblo de Dios por el resto que nos queda, porque cada día los tiempos están muy difíciles. Necesitamos de usted y de todo el personal que compone el equipo de la Iglesia de Dios. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Elmar Ricardo Melara Hernández. Aquí estoy con mi esposa Delmi Pérez de Melara y nuestra hija Jamie Lisbeth Melara Pérez. Les agradecemos mucho por todo lo que hacen por todo y cada uno de nuestros hermanos aquí en la Congregación del Salvador, y gracias por visitarnos y apoyarnos para seguir creciendo espiritualmente. Saludos a todos allá y saludos a todos los hermanos de alrededor del mundo. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Hey, Mr. Hume, it's a pleasure to say hi to you. Hola, señor Hume, es un placer Digitally, saludarlo de albeit, manera but, digital, aunque sea de esta manera. We hope to really get to meet you, one Pero day. usted It's a sabe, pleasure esperamos realmente poder to hear your conocerlo algún voice, you día. know, every Es weekend un we put placer your escuchar su sermons, voz. Cada fin de semana ponemos uno de sus sermones. It's always a pleasure Siempre es un placer escuchar a uno de hear nuestros valiosos maestros. the valued teachers of our Aquí algunas congregation. fotos So de I hope nuestra that you come congregación. around Así sometime que in the espero que usted future. pueda We'll venir en all be algún very momento en el excited to futuro meet y you. estaremos muy emocionados de conocerlo. Yubi, ¿quieres decir algo? Bueno, eso es algo. Well, that's something. Gracias por todas sus enseñanzas. Thank you Realmente for all the ayudan mucho como teachings. grupo, como It familia. really help a lot Nos as ayudan a mucho. group, Valoramos as a mucho el trabajo family. que usted está We haciendo. value too much Y sé que usted tiene the mucha job that sabiduría you're y le damos doing. I gracias know a Dios you por have a ello. lot of wisdom, and we thank God for that. Desde que me uní a la iglesia he And estado ever aprendiendo since I mucho joined acerca the de Dios church, y I've también been learning a acerca lot de cómo vivir about mi God and vida. also about Y es how muy to live importante my para mí life. escuchar los And sermones cada it is sábado very important for me, like, to y seguir hear the aprendiendo sermons mucho every acerca de la Saturday palabra and de to Dios. also keep learning a lot about the Así que le Word of agradezco God. mucho por toda su So I really sabiduría y por thank todas you sus very much enseñanzas y for all realmente your espero wisdom and for poder all conocerlo your algún día en el teachings. So futuro. I really hope I can meet you somewhere in the future. sometime in the future. Abrazos, muchos abrazos desde El Salvador. Sí, lo amamos, con mucho cariño. Sí, yo quiero enviar un saludo con mucho cariño, con mucho respeto para el señor Hume y también para los otros ministros de la iglesia y a los que conozco por medio de sus sermones y de su mensaje. Y también siento una gran bendición de Dios y una gran oportunidad que hemos tenido, he tenido yo como miembro de la iglesia ya por años, y más que todo en este año, desde la fiesta de tabernáculos para acá, porque he sido bendecida con conocer, ampliar la verdad de la palabra de Dios por medio de la iglesia, y sobre todo porque mi familia está integrada, estamos en un mismo sentir y en un mismo pensar y alabando y adorando a Dios en espíritu y en verdad. Muchísimas gracias. Esta familia que vivía en This Belice family había that were migrado living desde in El Belize, Salvador they had probablemente alrededor de migrated from 2008 El o Salvador 2009
probably around 2009, y habían 2010, emigrado en parte por and razones they had migrated financieras, partly for financial pero creo que reasons, más importante but para ellos I por think more razones importantly religiosas, to them, for porque lo que religious estaban reasons, viviendo en El because they Salvador viewed what they were en ese enduring momento lo in El consideraban Salvador at the time persecución as religiosa. Y being cuando digo religious religiosa me persecution. And refiero when I say a religious, los I'm grupos referring que to habían the surgido a partir de la groups that Iglesia had de Dios spawned out of Universal. worldwide. Ya no se They were sentían no cómodos longer como familia comfortable asistiendo a there ninguna as de a las family iglesias attending any of y the gracias a que churches. sabían inglés And they, thankfully, knowing pudieron English, obtener la información they were able to get the directamente. Y information para mí es directly. irónico que And la so primera to me, it's ironic that o una de las first- primeras familias que nos one of the first descubrió y groups mostró or gran families interés that find out tiene el about us and potencial really gain a lot of de interest hacer mucha have traducción the para potential nosotros. to do a lot of Traducciones de alta translation for calidad. us, high quality Y translation. vemos ahora el fruto de And eso, that's, porque otros we see están the fruit of llegando that now que no because hablan inglés, others are coming in that don't pero a know los que any podemos English, proveerles but mucho we're able to material en provide for español. them a lot of Spanish material. Él siempre me preguntaba por qué Dios nos trajo a Belice. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? No entiendo. Pensaba que tal vez había un propósito. Y yo le decía, bueno, no lo sabemos, pero necesitamos seguir adelante. Y eso fue lo que hicimos con nuestros hijos. Ahora tenemos la infraestructura necesaria para producir un sermón. El grupo ahí puede producir un sermón doblado al español y hacerlo disponible cada semana. Ellos tienen ahora servicios semanales. Así que comenzamos simplemente escuchando y dijimos, wow, esto es algo diferente, algo muy diferente y algo increíble está sucediendo. Porque mi mente está cambiando y ahora puedo ver lo que Dios realmente quiere de nosotros. Pero tan pronto como entendimos todo acerca de los servicios y escuché lo que el señor Hume explicó en el sermón, fue realmente asombroso cómo el mensaje entró en mi mente y cambió todo dentro de mí. Fue como, este es el modo en que debo comportarme, este es el modo en que debo pensar y tomar mis decisiones, siempre pensando en los demás, no pensando en mí o solamente en mi familia. Porque la manera en que él enseña es en realidad maravillosa. Me encanta. Cuando él habla es todo lo mismo y al mismo tiempo todo diferente. Es como, está bien, estamos escuchando los mismos principios, pero realmente va mucho más allá de todo lo que hemos oído antes. Cuando escuchábamos a otros grupos en el pasado, era como una rueda de hámster. Piensa uno que está avanzando, pero estábamos en el mismo exacto lugar, más cansados, sí, y más viejos. Pero aquí realmente avanzamos, realmente seguimos adelante, avanzando y avanzando. Yo sigo avanzando. Soy nuevo, una persona nueva en la iglesia. Estoy aprendiendo, estamos aprendiendo mucho de toda esa experiencia. Es como bien, empecemos a aprender desde aquí hacia adelante. La comida que estamos recibiendo, el alimento espiritual, cuando uno recibe algo diferente, es como cuando uno come en un banquete y se siente lleno. Y ahora todos, no solamente nosotros, don Carlitos, doña Rosita, antes de que ella muriera, dijo, aprendí esto. Ahora sé, ahora conozco a Dios, dijo ella. Ella lo decía y yo, ¿realmente? Sí, decía ella. Ya no me siento deprimida porque ella estaba en un estado de depresión, una situación deprimente. Y ella dijo, voy a seguir a lo que el señor Hume dijo, voy a hacer lo correcto. Haré esto. Yo dije, está bien, ahora el alimento es diferente y nos estamos volviendo sanos. Es nutritivo, sí. Y el amor entre hermanos y hermanas. No podemos vivir peleándonos con otros, necesitamos ayudarnos unos a otros. Así es como tratamos de reunir a todos nuevamente. Sí, y en el proceso nosotros también cambiamos mucho. Sí, así que estamos en construcción. Sí, el entendimiento que ahora tenemos acerca de la Biblia, acerca de Dios, es diferente. Pero cuando comencé a traducir sermones, entonces pude ver. Porque cuando uno traduce,
lo lee, luego lo edita, luego lo vuelve a revisar y yo decía, yo creo que puedo doblarlo al español, puedo hacer algo, ponerle voz. Y comencé a hacerlo. Y entonces era otra revisión más del texto. Y pude decir, wow, esto es oro. Necesitamos hacer algo con esto, no es solo para nosotros. Así que le pregunté al señor Mainquist si podría crear un blog, o un sitio web. Y él dijo que sí. Y entonces lo hice. Y ahí está. Es un blog pequeño de la iglesia en español con todo el material. Hay muchas personas buscando. Eso es lo importante. Están buscando algo diferente, pero no lo encuentran. Y el único enlace que existe ahora es lo que la iglesia está haciendo, traduciendo y publicando todo en español. Esa es la manera que tienen de escuchar y decir, esto es diferente, no es lo que había oído en otros lados, es diferente. Al final será su decisión, pero antes no tenían ninguna opción. Ese era el problema. Sí, en el pasado fue muy difícil. Diría que en el pasado, como yo no hablaba inglés, me hubiera encantado escuchar y ver lo que escucho y veo hoy, pero en español, como en el canal de YouTube, porque en ese momento no sabía hablar inglés. Así que no tenía la opción y por eso nos fuimos de esa manera a Belice, como diciendo, no queremos saber nada de grupos. Lo vamos a hacer nosotros mismos. Íbamos a hacer lo que dijo Josué. Josué dijo, yo y mi casa. Ese era nuestro modelo. Sí, eso fue lo que decidimos. Y ahora mismo esa es la decisión de muchas personas en Centroamérica, Sudamérica y Latinoamérica. Ese es el asunto. No tenían otra opción. La única opción es la traducción y la publicación que se está haciendo ahora mismo del inglés al español en YouTube. Pero está sucediendo porque eso es lo que ocurrió en Perú con Hernán. Emma compartió con una persona en Chile y esa persona no mostró interés en la iglesia, pero le dijo a Hernán, mira esto, y dame tu opinión. Y entonces Hernán dijo, wow, ¿qué es esto? He estado buscando esto ya por 2 años. Y esa persona dijo, es algo que Emma de El Salvador me envió. Y también está allí un tipo llamado Noé. Y Hernán me conocía a través de Inobel, una amiga en común de otro grupo. Entonces se interesó y conversamos. Y luego él habló con el señor Mainquist y él decidió. Y al principio estaba completamente solo y dijo, ¿sabes qué? Mi esposa quiere seguir formando parte de ese grupo del cual hemos sido parte durante muchos años. Pero ahora ya no. Ahora ellos son 5. Y entonces comenzaron a decir, está bien, ¿saben qué? Encontramos lo real, la verdadera iglesia, la encontramos. La encontramos. Hoy en día, cualquiera que llegue a formar parte del entendimiento fundamental de la iglesia edificada sobre Cristo, no puede hacer otra cosa sino seguir este plan que se encuentra en los días santos. No es posible llegar allí sin este plan, del cual Colosenses y Efesios hablan, un plan que Dios ha puesto en marcha para ser revelado en el tiempo apropiado, adecuado. Eso es así. Ahora viene Cristo. El día santo tiene un significado porque Cristo es la Pascua. Y allí comienza todo. Ahora todo encaja. Todos nosotros y estas personas que han venido a nosotros están guardando los sabbats y los días santos, así como el bautismo por inmersión, ¿verdad? Así como esperan el regreso de Cristo, así como anticipamos el milenio, así como entendemos que hay más de una resurrección. Entender que Dios no llama a todos ahora. Todo eso se abre a cualquiera a quien Dios haya llamado y a cualquiera a quien esté restaurando del regreso a la comunión. Así que pienso que lo que está ocurriendo con estas personas que Dios ha traído es muy alentador.
Es muy alentador. Creo que muy probablemente sea una respuesta a la oración. Sé que lo he dicho unas cuantas veces, quizá en algún sermón. Dije, no sé ustedes, pero yo siento que debería orar por personas para que regresen y si Dios quiere que regresen, que Él los traiga de vuelta. ¿Por qué no lo hacemos todos? Y dije eso hace algunos años ya. Pero cuando esto empezó a suceder, volvió a mi mente. Tal vez Dios está respondiendo a esas oraciones. Últimamente he estado pensando en algunas de las parábolas de Cristo que Él dio acerca de lo que sucede mientras Él está ausente. ¿Qué está bajo nuestro cargo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad al cuidar de un grupo, por ejemplo? Y Él advierte en esa parábola acerca de no aprovecharse de los hermanos, de no hacer las cosas solo por el propio placer o por lo que nos da la gana hacer, sino que es muy importante cuidar de este grupo y entonces cuando Él regrese habrá una recompensa disponible o un castigo según corresponda. Recuerdo que el señor Armstrong me dijo hacia el final de su vida que esperaba que después de que él muriera, la iglesia iba a continuar creciendo. Claro, bueno, quizás por alguna buena motivación y debido a toda la confusión que ocurrió poco después de que él muriera, algunas personas dijeron, bueno, lo mejor es aferrarnos a todo esto, quedarnos como congelados en el tiempo. Pero eso no era lo que él veía. Él creía que Dios o Cristo guiaría a la iglesia para que siguiera creciendo y desarrollándose. Quiero decir, todo debe tener base bíblica, no puede ser un alejamiento de la base bíblica, pero ciertamente debería haber desarrollo. Y pienso que eso es lo que realmente resuena con estos individuos. Había algo diferente en ello, donde se conecta con ellos, tiene sentido para ellos. Solo queda agradecer al señor Mainquist y a los hermanos en las áreas de habla hispana por su entusiasmo y su aliento. La promesa que Cristo hizo a su iglesia se está cumpliendo y sostendrá a su pueblo hasta su regreso. Mateo 28, 19 y 20. Leámoslo de nuevo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Podemos estar muy agradecidos por esta promesa permanente. Les deseo a todos un resto de fiesta muy significativo.